Buenas noches con todos. A continuación vamos a desarrollar la segunda parte sobre el uso de la función Power. Lo que vamos a hacer es, vamos a efectuar la comprobación matemática del uso de esta función. Vamos a copiar los datos en el siguiente cuadro. Copiamos el préstamo, ponemos igual. Nos dirigimos al cuadro anterior y seleccionamos el importe de menos 10.000 unidades monetarias. Ahí está, ¿ya? Voy a copiar por acá. Hacemos lo mismo con la tasa efectiva mensual. Ponemos igual, nos dirigimos al cuadro anterior, seleccionamos la tasa mensual, ¿no? Copiamos el número de periodos. Y el pago final adicional de 1.200, ¿sí? Bien, a continuación, lo primero que vamos a hacer es convertir el valor actual, el préstamo menos 10.000, a importe de pequeñas cuotas. Para ello vamos a utilizar todo este equivalente financiero, la cual nos representa al factor de recuperación de capital. Y lo vamos a realizar en esta celda de color celeste. Y de manera separada, en esta celda de color naranja, vamos a convertir el valor futuro, el pago final adicional de 1.200, a importe de pequeñas cuotas. Para ello vamos a utilizar todo este equivalente financiero, la cual nos representa al factor de depósito al fondo de amortización. Bien, entonces vamos a realizar la primera parte. Ubíquense en esta celda de color celeste. Ponemos igual. Multiplicamos el valor actual, el préstamo menos 10.000, por la tasa. Todo esto multiplicado por, abrimos paréntesis. Sumamos 1 más la tasa. Todo esto elevado al número de periodos. Todo esto dividido entre, abrimos 2 paréntesis. Sumamos 1 más la tasa. Todo esto elevado al número de periodos menos la unidad. Y estamos convirtiendo el valor actual del préstamo en importe de pequeñas cuotas. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Ahí está. Voy a copiar la fórmula por acá.
Ahí está, ¿no? Y observen ustedes, es el importe que nosotros obtendríamos del cuadro anterior cuando solamente tomamos en consideración el préstamo. Borramos esta información y ahí está, ¿no? Retornamos y nos vamos a ubicar en la siguiente celda de color naranja y vamos a convertir el valor futuro a importe de pequeñas cuotas. Para ello ponemos igual, multiplicamos el valor futuro 1200 por la tasa. Todo esto dividido entre, abrimos dos paréntesis, sumamos 1 más la tasa. Todo esto elevado al número de periodos menos la unidad, ¿no? Y cerramos paréntesis. Voy a copiar por acá. Y observen, es el importe que nosotros obtendríamos en el cuadro anterior cuando solamente tomamos en consideración el pago final adicional de 1200. Aquí está. Regresamos. Bien, con esta información a continuación vamos a calcular el importe de cuota resultante. Para ello van a seleccionar todo este bloque de información de inicio a fin. Apliquen autosuma al shift símbolo igual y obtenemos el importe de cuota bajo modalidad vencida. Y miren, hay una diferencia con el resultado anterior, ¿sí? ¿Y cuál es esa diferencia? ¿Y cuál sería esa diferencia? ¿Cuál es esa diferencia? Es cuestión de Maricielo. ¿Cuál sería esa diferencia? Es cuestión de signo, ¿no? Es cuestión de signo. Miren, acá nos resultó negativo, en cambio arriba nos resultó positivo, ¿ya? Bien, entonces hay una particularidad con respecto al uso de estas herramientas de cálculo. Nos vamos a ubicar aquí al inicio, en este cuadro al lado derecho. Miren, acá, todos ubíquense en este cuadro al lado derecho y vamos a establecer un segundo cuadro resumen, la cual nos va a servir para poder establecer el signo correcto de los flujos. Bien, entonces vamos a darle lectura a este segundo cuadro resumen. Presten atención. Cuando ustedes utilicen como herramienta de cálculo sus fórmulas matemáticas y la función personalizada, van a tener que cambiar el signo del flujo. ¿De qué manera? Anteponiéndole el signo negativo a la función. ¿Qué quiere decir esto? Bien, por ejemplo, ¿no? Si ustedes utilizan la función suma, después del símbolo igual, le van a anteponer el signo negativo a la función suma.
De la misma manera, cuando ustedes utilicen la función personalizada, factor de depósito al fondo de amortización, por ejemplo, después del símbolo igual, le van a anteponer el signo negativo a la función. ¿Ya? Bien, pero si ustedes utilizan como herramienta de cálculo el grupo de funciones financieras de Excel estándar, categoría financiera, en este caso le va a dar como resultado el signo correcto del flujo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿no? Ustedes utilizan la función pago, después del símbolo igual, le van a anteponer el signo después del símbolo igual, de frente van a digitar la función pago. ¿Ya? Bien, entonces no se olviden, este segundo cuadro resumen les va a servir para poder establecer el signo correcto de los flujos. Ingresamos, a ver, regresamos al ejercicio y después vamos a ingresar dentro de la celda y después el símbolo igual le anteponen el signo negativo a la función suma, igual menos suma. De esa manera corregimos el signo de flujo. Como les vuelvo a mencionar, es una particularidad que he podido encontrar con respecto al uso de estas herramientas de cálculo. ¿Ya? Siempre traten de cambiarle el signo del flujo. No, de antemano recuerden, ya saben ustedes que el importe de cuota desde el punto de vista del banco nos tiene que dar como resultado un flujo positivo, ¿no? Es un ingreso para el banco, ¿no? De antemano ya saben que tiene que ser positivo. Es por eso que tienen que hacer el cambio del signo de flujo. Bien, a continuación vamos a calcular el importe de cuota bajo modalidad adelantada. Para ello nos vamos a ubicar en esta primera celda de color verde, ponemos igual y vamos a tener que dividir el valor actual ya transformado, menos 312.08, lo vamos a dividir entre un periodo de actualización. Es decir, vamos a tener que actualizar un periodo. Para ello van a tener que dividirlo entre uno más la tasa, bueno, elevado a un solo periodo, ¿no? Y ya lo asumimos. A ver. Aquí está. Lo voy a copiar por acá. Bien, hacemos lo mismo. Vamos a actualizar el valor futuro ya transformado, 29.73, dividiendo entre un periodo de actualización, ¿no? Que es igual a 1 más la tasa. Lo copio por acá. A continuación vamos a seleccionar todo este bloque completo, aplicamos autosuma al símbolo igual y corregimos el signo a la función suma, igual menos suma. De esta manera estaremos efectuando la comprobación matemática del uso de la función pago. ¿Sí? Ahí está, quedaría comprobado matemáticamente. A ver, todos envíen por favor esta segunda parte sobre la comprobación matemática de la función pago. ¿Alguna pregunta? No se olviden siempre de corregir el signo de su flujo, por favor, ¿ya? Es importante. Bien, empiezo con Maricielo.
monto. Lilibet Padilla. Luis Anampa. Luis Piero. Manuel. Juan Carlos Salazar. Rafael Zapata. Clara Sandoval. Diego Málaga. Hugo. Erika. Brandon. Eli Espinosa. Karen Dueñas. Maricielo Anampa. Arabella Ramos. Lisbeth. Jeff. Jocelyn. Gisela. Más a ver. Evelyn. Diego. Opa. Bien, vamos a continuar. José. Allá. Ok, José. José Llanos. ¿Alguien más? Milagros. Ravelina Williams. Me faltan cuadros. Milagros. Milagros Dueños. Ok. Ravelina se encuentra. Williams. Bien, continuamos. Vamos a ubicarnos en la siguiente diapositiva. Y vamos a desarrollar, a ver. Vamos a estudiar la función valor futuro en las mismas condiciones que la función PAU. La función valor futuro nos va a calcular el importe del monto acumulado monto compuesto, es decir, la variable S. Para ello va a utilizar como estructura sintaxis los siguientes argumentos. Nos va a requerir el importe de la tasa efectiva
el número de periodos y en forma simultánea nos puede requerir un importe de cuota o pago, es decir, la variable R, y un valor actual, es decir, la variable P. Y por último, el argumento tipo. Una característica de esta función valor futuro es que nos puede requerir de manera simultánea un importe de cuota y un valor actual para poder calcular el monto compuesto, a diferencia de las fórmulas matemáticas y la función personalizada que lo requiere por separado, pero nunca de manera simultánea, como sí lo permite esta función valor futuro. La otra característica de esta función es que va a respetar el signo de los flujos, ya sean flujos positivos o negativos. Vamos a regresar a Excel, vamos a desarrollar el tercer ejercicio. Función valor futuro. Nos mencionan lo siguiente. Bueno, ya saben ustedes, lo primero que vamos a establecer es el punto de referencia. En este caso vamos a trabajar como punto de referencia al cliente, es decir, la persona. A todos digiten ahí, la persona. Bien, entonces nos mencionan lo siguiente. Dice, abre una cuenta con $1,500. ¿Sí? Ahí yo les pregunto, este depósito inicial de $1,500 para el cliente, que le va a representar un ingreso o una salida de dinero. Maricielo. Recuerden, todo depósito para el cliente le va a representar una salida de dinero, ¿sí o no? Por lo tanto, estaríamos frente a un flujo negativo. Consignen por favor ahí entonces menos el importe de $1,500. ¿No? Seguimos. Y se depositan $50 cada mes. Bueno, el importe de cuota, como es un depósito de dinero, también nos va a representar una salida de dinero, ¿no? Y por lo tanto estaríamos frente al flujo negativo. Consigne menos 50 unidades monetarias, ¿no? Durante un periodo de 12 meses. Nos piden determinar cuánto dinero se acumulará al finalizar los depósitos y se tiene en consideración una tasa efectiva anual del 6%. Bien, ya hemos ingresado datos. A continuación vamos a calcular la tasa efectiva mensual aplicando nuestra función T1 a T2 de tasas equivalentes. Ingresamos función, ingresamos la tasa anual, establecemos los periodos de las tasas en número de días. De anual 360 a una mensual 30. El número de días en esa dirección. Voy a copiar la fórmula por acá. Esta ya. Establecemos el valor del argumento tipo, modalidad vencida, ya saben ustedes, es igual a 0, ¿no? Con esta información, a continuación vamos a calcular el monto acumulado aplicando nuestra función valor futuro. Ingresamos función, ingresamos la tasa mensual, el plazo en meses, en el argumento pago representado por la cuota mensual, menos 50 unidades monetarias, en el argumento valor actual representado por el depósito inicial, menos 1.500 unidades monetarias, y por último seleccionamos el tipo 0. ¿No? Obtenemos el monto acumulado que para el cliente le va a representar un ingreso de dinero al final del ejercicio.
y por lo tanto le va a representar un flujo positivo. ¿No? Ah, bien, voy a copiarlo. Listo. Bien, a continuación vamos a seleccionar todo este bloque de información de inicio a fin. Apliquen control C y cópienlo al lado derecho. Y como hemos relacionado todas las celdas de referencia, incluido el tipo, cambiamos el tipo a 1. Y obtenemos el monto acumulado bajo cada modalidad, ¿no? Ahí está, ¿ya? Bien, a continuación vamos a establecer en forma gráfica este ejercicio, ¿ya? Bien, regresamos a la diapositiva. Tenemos por acá nuestro horizonte temporal en total para 12 meses. Nos dan como información el importe de cuota que para el cliente le va a representar una salida de dinero, va para abajo, ¿no? Ya ustedes saben que la primera cuota vencida se inicia en el punto número 1 hasta el periodo número 12. Ya ustedes saben que la primera cuota adelantada se inicia en el punto 0 hasta el periodo número 11, es decir, un periodo anterior. Luego tenemos como dato el depósito inicial que para el cliente le va a representar también una salida de dinero, va para abajo, es el valor actual por el importe de menos 1.500 unidades monetarias. Con esta información nos están pidiendo calcular el valor futuro equivalente y eso es lo que hemos calculado, el monto acumulado, ¿no? Y observen, toda actividad siempre va a tener su contrapartida, ingresos y salidas de dinero para que puedan entrar en equilibrio financiero en el tiempo. De eso se trata, ¿ya? De buscar valores equivalentes en el tiempo. Entonces no se olviden, toda actividad siempre va a tener su contrapartida, ingresos y salidas de dinero. ¿Para qué? Para que pueda haber equilibrio financiero en el tiempo. Tienen que buscar valores equivalentes en el tiempo. De eso se trata. Y eso es lo que hemos realizado. Regresamos. Y ahora sí pueden enviar este tercer ejercicio. A ver. Bien, entonces empiezo por Clara, Rafael, Karen, Elio, Luis. Vamos a ver.
Bien, a ver, tengo el cuadro de Brandon, Arabella, Piero, Hugo, Maricielo Canto, Diego Copa, Jack, Maricielo, Anampa, Juan Carlos, Gisela, Milagros, Manuel, Lisbeth, Eli, Evelyn, Diego, Málaga, Jocelyn, a ver, ¿quién más? Lilibet, me falta tu cuadro. Avelina, bien, continuamos. Avelina, el cuadro, ahí te falta el cuadro anterior, ¿eh? Avelina Sosa. Bien, a continuación vamos a estudiar nuestra función valor futuro con plan de variación de tasas efectivas. La función bf.plan. Bien, recuerden esta función, nosotros la hemos utilizado cuando hemos desarrollado el tema del interés compuesto. En este caso lo vamos a ampliar con más detalle, pero relacionado al tema de factores financieros. En esta función, de la misma manera, nos va a calcular el importe del monto compuesto, es decir, la variable S. Pero la diferencia es que va a considerar la variación de las tasas efectivas. Para ello va a utilizar como estructura o sintaxis los siguientes argumentos. Nos va a requerir el argumento principal que para nosotros nos va a representar el valor actual, es decir, la variable P. Y en programación vamos a ingresar el rango de valores de las tasas efectivas. A continuación vamos a establecer algunas características adicionales de esta función. En esta función, a diferencia de las funciones que hemos venido estudiando, es que no va a respetar el signo de los flujos. Es decir, en otras palabras, es indiferente el uso de los signos. Y la otra característica de esta función es que las tasas efectivas deberán ser expresadas en el mismo plazo. Bien, vamos a regresar a Excel y vamos a desarrollar el cuarto ejercicio. Bien, entonces vamos a establecer como punto de referencia nuevamente al cliente. Digiten, por favor, en esa celda la persona, ¿no? Bien, nos mencionan lo siguiente. Se desea saber cuánto se acumulará por un capital de 100 unidades monetarias. Nos vamos a ubicar en el siguiente cuadro. Digiten principal, capital 100. Depositado a 3 años. Y que ganará tasas efectivas anuales de 10% el primer año, 12 el segundo
y 12.5% respectivamente. Ya hemos incorporado nuestros datos. ¿Sí? Con esta información a continuación vamos a calcular el monto acumulado aplicando nuestra función bf.plan, ¿no? Ingresamos función, ingresamos en principal capital y en programación seleccionamos el rango de valores de las tres tasas. Obtenemos esa información, ¿no? Voy a copiar por acá la función. Ahí está ya. Bien, observen ustedes, el ejercicio nos da como información un depósito de dinero por el importe de 100 unidades monetarias. Recuerden, yo les he mencionado que todo depósito de dinero para el cliente que le va a representar un ingreso o una salida de dinero. Una salida. Por lo tanto, estamos frente a un flujo negativo. Y vamos a cambiar el signo de flujo al inicio. A ver, póngale negativo. Y al final obtenemos un monto acumulado también negativo, el cual es incongruente, porque hemos mencionado que el monto acumulado para el cliente necesariamente tiene que ser positivo. Bien, entonces, como os he indicado, una característica de esta función es que no va a respetar el signo de los flujos. Es decir, en otras palabras, le es indiferente o irrelevante el uso de los signos. En tal sentido, al inicio, ustedes podrían utilizar ya sea un flujo positivo o negativo, ¿no? No se es indiferente. Utilicen el positivo, por lo tanto, ¿no? No se es indiferente. Ahí está. ¿Sí? No se es indiferente o irrelevante el uso de los signos. No nos va a conducir a una variación del resultado, ¿no? En términos absolutos siempre van a obtener el mismo resultado. ¿Ya? Y la otra característica de esta función es que las tasas efectivas deberán estar expresadas en la misma unidad de tiempo. En este caso en particular, las tres tasas son anuales. Son anuales. ¿Qué pasaría si ustedes utilizan tasas mensuales o trimestrales, ¿no? Bien, entonces vamos a ingresar por un instante dentro de la función y observen ustedes, la función en ningún momento nos requiere los periodos de las tasas efectivas. Por lo tanto, al utilizar tasas mensuales o trimestrales, vamos a generar el mismo resultado. Se genera lo mismo, ¿ya? A diferencia de la función personalizada que sí nos requiere periodo de tasas. Y justamente lo vamos a utilizar en el siguiente cuadro. Cancelamos. Nos ubicamos en el siguiente cuadro. Vamos a ingresar los datos. Digitamos capital nuevamente 100 unidades monetarias. Bien, vamos a establecer como fecha de inicio, fecha de referencia, fecha de hoy, control, coma, enter.
Le vamos a sumar los 360 días a la fecha de inicio del primer tramo y vamos a generar la fecha de inicio del segundo tramo. Voy a copiar la fórmula. Ahí está. Seleccionen la segunda fecha y cópienlo para los demás periodos. Ya tenemos nuestro rango de fecha, ¿no? Ingresamos las tasas efectivas de 10, 12 y 12.5% respectivamente. Y en este caso nos requieren los periodos de las tasas efectivas. Como son anuales en días, ¿cuánto sería? 360 cada uno, ¿no? Ahí está, ¿no? Con esta nueva información vamos a utilizar nuestra función personalizada, factor simple de capitalización con variación de tasas. Ingresamos función. Ingresamos el rango de las 4 fechas, 1, 2, 3, 4. Las 3 tasas efectivas, 1, 2, 3. El capital y los 3 periodos de las tasas efectivas, 1, 2, 3. En este caso sí nos requieren periodo de tasas, ¿no? Y ahí está. En cambio, en la función anterior no. Voy a copiar la función por acá. A ver. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿ya? Tenemos lo mismo. A ver, Maricielo. No, no es necesario. La característica de esa función es que las 3 tasas deberán ser del mismo plazo, ¿ya? Es decir, podrían también las 3 ser semestrales. Pero si la primera, por ejemplo, es una mensual, la segunda es anual, la tercera trimestral, las 3 tienes que llevarlas a una sola unidad de tiempo. Y al final vas a generar lo mismo. Es decir, puedes trabajar con tasas anuales, mensuales y trimestrales, siempre te van a llevar al mismo resultado. Eso es lo que se está diciendo. Y si por A o B, ¿no? La primera tasa es diferente a las demás, ¿no? La tendrías que convertir con las fórmulas de tasas equivalentes, ¿no? Es decir, si esta es una mensual, anual, aplicas tu equivalencia, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? Listo. Bien, entonces, a ver, envíen todos este cuarto ejercicio. Bien, entonces empezamos con Eli. Maricielo, Canto, Clara, Sandoval, Maricielo, Hanampa, Milagros, Lilibet,
Lilibet. Levi es un cuadro de Lilibet. El cuadro anterior, ¿ya? Lilibet. Consigo el tercero. El cuadro de Piero. Evelyn. Arabella. Luis. José. José. Ahora es este, a ver. El tercero. Llanos. Listo. Juan Carlos. Diego. Opa. Erika. Yad. Rafael. Karen. Diego Málaga. Manuel. Jocelyn. Lisbeth. Hugo. Gisela. ¿Quién más? A ver. Me falta el cuadro de Brandon. Avelina. Bien. Tengo el cuadro de Brandon. Brandon. Y el de Clavelina. Este es el último. Clavelina. Me debe el primer cuadro. Lilibet me debe el segundo cuadro. José, primero y segundo cuadro. Cuando lo tenga, lo envían. Y continuamos con, por último, con la función valor actual. En las mismas condiciones que la función pago, ¿no? Y la función valor actual nos va a calcular el importe del principal o capital, es decir, la variable P. Para ello voy a utilizar como estructura o sintaxis los siguientes argumentos. Nos va a requerir el importe de la tasa efectiva, el número de periodos, y en forma simultánea nos puede requerir un importe de cuota o pago, es decir, la variable R, y un valor futuro, es decir, la variable S. Y por último, el argumento tipo. En una característica de esta función valor actual es que nos puede requerir de manera simultánea un importe de cuota y un valor futuro para poder calcular el principal o capital. A diferencia de las fórmulas matemáticas y la función personalizada que lo requiere por separado, pero nunca de manera simultánea como sí lo permite esta función valor actual. La otra característica de esta función es que va a respetar el signo de los flujos, ya sean flujos positivos o negativos. Bien, vamos a regresar a Excel y vamos a desarrollar el último ejercicio. Función valor actual. Bien, vamos a establecer como punto de referencia nuevamente el cliente. Digiten ahí, por favor, la persona. A ver, vamos a darle lectura. En el cuadro de Lilibet, el segundo. Está completo. A ver, bien, nos mencionan lo siguiente. Una inversión rendirá una serie de 12 pagos mensuales iguales
de 50 unidades monetarias cada uno. Presten atención. Yo les pregunto lo siguiente. En producto de la inversión inicial, ustedes van a obtener un rendimiento mensual. Entonces les pregunto, este rendimiento mensual para el cliente, ¿qué le representa? ¿Un ingreso o una salida de dinero? Maricielo. A ver, ¿quién más? El rendimiento mensual que representa un ingreso o una salida para el cliente. Lisbeth, ¿sí? Claro, la inversión inicial sería una salida, ¿no? Es decir, ustedes invierten, generan ganancias, esas ganancias son los rendimientos mensuales. Por lo tanto, esos rendimientos le van a representar ingresos para el cliente. Y por lo tanto, estaríamos frente a un flujo positivo, ¿ya? Consiguen ahí la cantidad de más 50 unidades monetarias. ¿Vamos? Bien. Por un periodo de 12 meses. Y la tasa efectiva anual es del 7%, y se tiene un valor residual por el importe de 500 unidades monetarias. Bueno, la clase pasada les había dado el concepto de valor residual, ¿no? Les había mencionado que el valor residual es el valor de liquidación del activo fijo al final de su vida útil. Por lo tanto, para el cliente le va a representar una devolución de dinero y por lo tanto estaría también frente a un flujo positivo, más 500 unidades monetarias, ¿no? Con esta información nos están pidiendo determinar el valor actual de la inversión. A continuación vamos a calcular la tasa efectiva mensual aplicando nuestra función T1, T2 de tasas equivalentes. Ingresamos función, ingresamos en la T1 la tasa anual, establecemos los periodos de las tasas en número de días. De anual 360 a una mensual 30. El número de días sin esa dirección. Obtenemos la tasa mensual. Bien, voy a copiar por acá la función. Miren. Establecemos el valor del argumento tipo. Modalidad vencida siempre es igual a 0, ¿ya? Con esta información vamos a calcular el valor actual de la inversión aplicando nuestra función valor actual. Ingresamos función, ingresamos la tasa mensual, el plazo en meses, en el argumento pago representado por el rendimiento mensual, 50 unidades monetarias, el valor futuro representado por el valor actual, 500 unidades monetarias, y por último seleccionen el tipo 0. Obtenemos el valor actual de la inversión bajo modalidad vencida. Voy a copiar por acá. Bien, a continuación van a seleccionar todo este bloque completo de inicio a fin. Apliquen control C y copienlo aquí al lado derecho, ¿no? Como hemos relacionado todas las celdas de referencia, incluido el tipo, vamos a variar el tipo a 1. Y obtenemos el valor actual de la inversión bajo cada modalidad. Por último, vamos a establecer en forma gráfica. Tenemos por acá nuestro horizonte temporal en total para 12 meses. Tenemos como dato el rendimiento mensual que para el cliente le va a representar un ingreso de dinero. Va para arriba. Bueno, ya ustedes saben que la primera cuota vencida se inicia en el punto número 1 hasta el periodo número 12. Ya ustedes saben que la primera cuota adelantada se inicia en el punto 0
el periodo número 11, es decir, un periodo anterior. Luego tenemos como dato el valor residual por el importe de 500 unidades monetarias, es el valor futuro. Con esta información nos están pidiendo calcular el valor actual de la inversión. Y eso es lo que hemos calculado, el valor actual equivalente. Recuerden, toda actividad siempre va a tener su contrapartida, ingresos y salidas de dinero, para que puedan entrar en equilibrio financiero en el tiempo. De eso se trata, de buscar valores equivalentes en el tiempo. Y eso es lo que hemos hecho. ¿Ya? Regresamos. Ven a ver. Envíen por favor este último ejercicio. Bien, a ver, empiezo por Maricielo Janampa. Rafael, Lilibet, Evelyn, Piero, Sara, Arabella, Gisela, José, el último José, ok, Villanos, Diego, Opa, Luis, Anampa, Maricielo, Canto, Yat, Erika, Manuel, Diego Málaga, Lisbeth, Hugo, Karen, Milagros, Brandon, Jocelyn, Kelly, Juan Carlos, Ravelina, ¿el número es? El último, ok. Bien, ya están todos. Continuamos. Bien, a continuación les voy a enviar el archivo número 11 que corresponde a la cuarta práctica calificada sobre este tema de factores financieros. A ver, pueden ir descargándolo en archivo 11 que corresponde a la cuarta práctica calificada. Esa es su cuarta nota de práctica calificada, ¿no? Sobre el tema de factores financieros. ¿Ah? La última fecha de envío lo vamos a programar para el día
viernes 14 de mayo hasta las 5 p.m. 5 p.m. Ahí está. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Bueno, en este caso van a elegir como punto de referencia para todos los ejercicios en general el cliente, la persona, no se olviden, ¿ya? Siempre cuando desarrollen sus ejercicios van a establecer como punto de referencia al cliente. Clavelina. Ok. Clavelina. El clavelino. Bien, vamos a continuar a ver con el siguiente tema de cronograma de pagos. Abran por favor el archivo en PDF de la clase número 6. En el cuadro de José Llanos. José trata de cambiarle el signo del flujo al final, ponle igual menos suma. José Llanos, primer cuadro. ¿Ya? Bien, entonces vamos a desarrollar el tema de cronograma de pagos. A ver, abran el archivo en PDF de la clase 6. Bien, ahí les presento el contenido. Lilibet. A ver. Lilibet Padilla. Están los 4. Están completos, Lilibet, ¿no? Bueno, continuamos. Ahí tiene el contenido de este tema. Ok. Nos vamos a la siguiente diapositiva. Y recuerden cuando nosotros hemos desarrollado el tema de factores financieros, establecimos el primer proceso de conversión, que es el proceso de capitalización, por el cual convertimos un valor actual a valor futuro y utilizamos como equivalente financiero al factor simple de capitalización, cuyo proceso inverso corresponde al proceso de actualización, por el cual convertimos un valor futuro a valor actual y utilizamos como equivalente financiero al factor simple de actualización. Vamos a incorporar, a continuación vamos a establecer al tercer proceso de conversión, que es el proceso de amortización, por el cual convertimos un valor actual a importe de cuotas y utilizamos como equivalente financiero al factor de recuperación del capital. Y este factor financiero básico se utiliza usualmente para el tema de préstamos. Esto quiere decir que si ustedes acceden a un préstamo bancario, por lo general lo que desean calcular es el importe de cuota que van a desembolsar de manera periódica. Tema de préstamo. De eso se trata justamente este tema de cronograma de pagos, proceso de amortización. ¿Sí? Y nos vamos a la siguiente diapositiva y vamos a estudiar a los 7 elementos que componen la tabla de amortización. En el primer elemento que compone la tabla de amortización corresponde a la columna fecha de pago, que es lo que vamos a consignar en esta primera columna. Para el primer periodo lo que van a consignar corresponde a la fecha de
desembolso del préstamo. Y a partir del segundo periodo en adelante, hasta el periodo enésimo, lo que van a consignar corresponden a la fecha de vencimiento de cada cuota. En la segunda columna vamos a consignar el número de cuotas. En este caso, si se trata de la cuota vencida, nos vamos a iniciar a partir del número de cuota igual a 0. Pero observen, esta cuota 0 en realidad no existe. Nosotros lo vamos a utilizar de manera referencial. Y se lo voy a explicar cuando elaboremos nuestro cronograma de pagos. Queda pendiente. Y ahora, cuando se trata de la cuota adelantada, lo vamos a iniciar a partir del número de cuota igual a 1. De la misma manera se lo voy a explicar en detalle cuando elaboremos el cronograma de pagos. En la tercera columna vamos a consignar el saldo inicial del capital. En este caso, para el primer periodo, lo que vamos a consignar corresponde al importe total del préstamo. Y a partir del segundo periodo en adelante, hasta el periodo enésimo, lo que vamos a consignar corresponde al saldo final, pero del periodo anterior. En la cuarta columna vamos a efectuar el cálculo del importe de cuota. Y observen, el importe de cuota nos va a asumir tanto el pago de intereses como el pago de la amortización. Se cumple esta relación matemática. En la quinta columna vamos a efectuar el cálculo de los intereses. Y los intereses para cada periodo lo vamos a obtener multiplicando el saldo inicial por el importe de la tasa efectiva. Luego tenemos la columna de las amortizaciones. Para poder calcular las amortizaciones, vamos a utilizar esta primera fórmula matemática. Despejando tenemos la amortización va a ser igual a la diferencia entre el importe de cuota menos el pago de intereses. Se cumple esta relación. Adicional a ello, hay una característica con respecto a la sumatoria de todas las amortizaciones periódicas, la cual nos va a dar como resultado el importe total del préstamo. Se cumple esa relación matemática. Y por último tenemos a la columna número 7, en donde calcular el saldo final del capital. Y en el saldo final lo vamos a obtener diferenciando el saldo inicial menos el pago de la amortización. Se cumple esta relación. Y nos vamos a la siguiente diapositiva y se establece en detalle los 7 elementos que componen la tabla de amortización. En la diapositiva anterior lo establecemos mediante fórmulas matemáticas. Nos vamos a la subsiguiente diapositiva y vamos a establecer los principales sistemas de amortización de préstamos que se utilizan en el sistema financiero, dentro de los cuales tenemos al método de cuotas iguales, que corresponde al método clásico, también conocido como el método francés, por sus orígenes. Luego vamos a estudiar el método de cuotas decrecientes o de amortización constante de capital, también conocido como el método alemán, los cuales incorporan una innovación al método francés. Luego vamos a estudiar el método de amortización del capital en la última cuota, también conocido como el método americano, los cuales son mucho más técnicos que los métodos anteriores, así entre otros métodos. Bien, vamos a iniciar el estudio del método de cuotas iguales, método clásico, método francés, por sus orígenes, ya que a partir de aquella época se habla de este tema de amortización, por sus orígenes, ya que a partir de aquella época se habla sobre este tema de amortización. ¿Sí? Bien, este método francés es utilizado usualmente para los préstamos personales. Esto quiere decir que si ustedes como clientes acceden a un préstamo bancario, el banco por lo general les va a cobrar la devolución del préstamo tomando en consideración cuotas constantes.
Por lo tanto, se va a cumplir la siguiente relación matemática. El importe de cuotas van a ser iguales. Esta relación se cumple para todos los valores J desde 1 hasta n-1, es decir, barre con todos los valores, ya que son constantes. Nos vamos a la siguiente diapositiva y vamos a estudiar a las modalidades de pago que se puedan presentar. Y la primera modalidad de pago que se pueda presentar corresponde a la modalidad vencida. Establecemos nuestro horizonte temporal en total para n periodos. Accedemos a un préstamo bancario a inicio de operación. En el análisis lo vamos a realizar para el periodo número 1. Recuerden, todo periodo siempre va a tener un punto de inicio, un punto final y un rango. Establecemos el rango del periodo o tramo, primer tramo, ¿no? Bien, entonces yo les pregunto, bien, cuando se trata de modalidad vencida, el pago de la primera cuota se realiza a inicios o al final del periodo número 1. Al final del periodo número 1, siendo. Muy bien, Maricielo. Esto quiere decir que a partir del punto 1 se va a realizar el pago de la primera cuota, así hasta realizar el pago de la última cuota. Y en la otra modalidad de pago que se pueda presentar corresponde a la modalidad adelantada. Establecemos nuestro horizonte temporal en total para n periodos. Accedemos al préstamo bancario a inicio de operación. El análisis lo repetimos el periodo número 1. Establecemos el inicio y el final del periodo número 1, rango del periodo número 1. Y entonces, cuando se trata de modalidad adelantada, el pago de la primera cuota se realiza a inicio del periodo número 1. Muy bien, Maricielo. Esto quiere decir que a partir del punto 0 se va a realizar el pago de la primera cuota, así hasta realizar el pago de la última cuota. Y lo que ustedes van a observar es que se va a adelantar un periodo de pago. Se adelanta un periodo de pago. Bien, ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos modalidades? Bien, observen, bajo modalidad vencida, se va a cumplir esta relación para poder calcular el importe de cuota en función del pago de intereses y en función del pago de la amortización. Esta relación matemática se cumple para todos los valores J mayores o iguales a 1. Pero ¿qué sucede bajo modalidad adelantada? Yo les pregunto, a inicios del periodo número 1, es decir, en el punto 0, ¿se genera o no se genera interés? Maricielo. ¿Y por qué no se genera interés, Maricielo? ¿Por qué no se genera interés en el punto 0 a inicio del periodo número 1? Efectivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha transcurrido el tiempo, ¿ya? No ha transcurrido el tiempo. Bien. Esto quiere decir entonces, la primera cuota solamente nos va a asumir el pago de la primera amortización, toda vez que, como ustedes están observando, ¿a qué va a ser igual el primer interés? El primer interés, ¿a qué va a ser igual? La primera cuota es igual a la primera amortización. Por lo tanto, ¿a qué va a ser igual el primer interés? Va a ser igual a 0. No se va a generar el primer interés. Por lo tanto, esta relación para poder calcular el importe de cuota en función del pago de intereses y en función del pago de la amortización se va a cumplir para todos los valores J, ya no mayores o iguales a 1, como era bajo modalidad vencida, sino mayores a 1, ya que el primer interés es igual a 0. ¿Ya? Bien, por último, cuando ustedes utilicen funciones financieras, nuevamente le van a requerir el valor del argumento tipo. Cuando se trata de modalidad vencida, el valor del argumento tipo
va a ser igual a 0 o en su defecto van a omitir información. Y cuando se trata de modalidad adelantada, el valor del argumento tipo va a ser igual a 1. Son valores ya prefijados por la función financiera. ¿Ya? Bien, a continuación vamos a abrir el archivo número 12 y vamos a desarrollar los ejercicios sobre este tema de cronograma de pagos. ¿Sí? Todos. José. Ok, listo. Muy bien, José. Está corregido. A ver todos. Archivo número 12, por favor. ¿Eh? Método de cuotas iguales, método clásico, método francés, bajo modalidad, vencida. Entonces vamos a darle lectura a este primer ejemplo. ¿No? A ver, nos mencionan lo siguiente. Se desembolsa el 1 de enero. Y todos están ahí. ¿Eh? Voy a cambiar. Ahí está. ¿No? Se desembolsa el 1 de enero del año 2017. Y nos vamos a ubicar en esta primera columna, fecha de pago, cuota 0. Y vamos a consignar la fecha de desembolso del préstamo. Digiten ahí 1-1-17. Todos. Seguimos. Se desembolsa un préstamo por el importe de 10.000 unidades monetarias, la cual se va a cancelar en 36 meses, el cual está sujeto a una tasa efectiva anual del 18%. Nos piden determinar el importe de cuota y elaborar el cronograma de pagos. A continuación vamos a calcular la tasa efectiva mensual aplicando nuestra función T1 a T2 de tasas equivalentes. Ingresamos función, ingresamos en la T1 la tasa anual, establecemos los periodos de las tasas, el número de días, de acá a 1 mensual 30. El número de días y en esta dirección. ¿No? Aplico la fórmula texto. Ahí está, ¿ya? Establecemos el valor del argumento tipo, modalidad vencida, ya saben ustedes que es igual a 0. ¿No? Con esta información vamos a calcular el importe de cuota mensual aplicando nuestra función factor de recuperación de capital. Ingresamos función, ingresamos la tasa mensual, el plazo en meses, el préstamo y el tipo 0, ¿no? Obtenemos el importe de cuota mensual. Voy a copiar por acá. Sí, todos. Bien, a continuación vamos a elaborar nuestro cronograma de pagos. Se van a guiar de esta cinta de información de color en negro. Ahí están todas las indicaciones que deben de utilizar. ¿No? Y nos vamos a ubicar en esta primera columna, fecha de pago. Y vamos a calcular la fecha de vencimiento de la primera cuota. Para ello pongan igual
y le van a sumar a la fecha de desembolso del préstamo los 30 días. Tomen 30 días, por favor, ¿no? A ver. Ahora estoy colocando. Ahí está, ¿ya? Sí, todos. Y a continuación van a seleccionar esta segunda celda, van a ubicar el símbolo de arrastre, le van a dar el doble clic izquierdo y van a generar la fecha de vencimiento de las demás cuotas, ¿no? ¿Sí? Todos. Bien. Y a continuación vamos a analizar a la cuota vencida. Recuerden, yo les he mencionado que cuando se trata de la cuota vencida nos vamos a iniciar a partir de la cuota igual a 0. Pero esa cuota 0 en realidad no existe. Nosotros lo vamos a utilizar de manera referencial. Bien, entonces nos vamos a ubicar, a ver, la siguiente diapositiva. Y vamos a analizar a la cuota vencida que está ahí. Bien, entonces nos vamos a ubicar en el horizonte temporal. Yo les pregunto, ¿cuándo se efectúa el desembolso del préstamo? ¿A inicios o al final del periodo número 1? ¿Cuándo se efectúa el desembolso del préstamo? A inicio, ¿no? Miren, en el punto 0, ¿ya? Acá se efectúa el desembolso del préstamo. ¿Y cuándo se vence la primera cuota? ¿A inicios o al final del periodo número 1? Al final, ¿no? Miren, acá se encuentra la primera cuota. Por lo tanto, la fecha de vencimiento de la primera cuota se registra al final del periodo número 1, ¿ya? Y entonces, la cuota 0 se inicia acá, miren, esta es la cuota 0. Y como les he mencionado, la cuota 0 en realidad no existe. Nosotros solamente lo vamos a utilizar de manera referencial y se va a utilizar solamente para poder generar la fecha de vencimiento de la primera cuota, es decir, al sumarle los 30 días, ¿ya? Solamente para ese hecho. Regresamos a Excel y eso es lo que está sucediendo, miren. La cuota 0 en realidad no existe. Nosotros lo vamos a utilizar solamente para poder generar la fecha de vencimiento de la primera cuota, es decir, al sumarle los 30 días. Solamente para ese hecho. Siempre nos vamos a iniciar a partir de la cuota número 1, acá, ¿ya? Bien, entonces nos vamos a ubicar en la columna número 3. Saldo inicial, cuota 1, pongan, va a ser igual al importe total del préstamo, 10.000, de acá, esa celda, ¿no? Voy a por acá, ahí está. Y nos ubicamos en la columna número 4, el importe de cuota. Y lo obtenemos, ponemos igual, relacionándolo con el importe de cuota que hemos calculado. Como es un dato externo por lo general, vamos a tener que fijar ese dato. Para ello utilicen la tecla de funciones F4. Ahí está. Fijamos la cuota. Cada vez que encuentren argumentos entre símbolo de dólar en rojo, significa que tienen que fijar el dato. Y para ello utilicen la tecla de funciones F4. ¿Bien? Y nos ubicamos en la columna número 5. Nos ubicamos en la columna número 5. Los intereses. Ponemos igual y lo obtenemos multiplicando el saldo inicial, columna 3, 10.000, no capital. ¿Ah? Observen, el capital va a ser igual solamente el primer saldo inicial, pero a partir del segundo saldo se va a ir cambiando, ¿ya? Entonces son cosas distintas. Una cosa es el capital y otra son los saldos iniciales. En este caso nos están pidiendo multiplicar los saldos iniciales por la tasa mensual, 1.38.
Y como es un dato externo, fijamos el dato, F4. Bien, a ver, calculamos los intereses multiplicando el saldo inicial 10.000 por la tasa mensual, 1.38. Fijamos ese dato, ¿ya? Nos ubicamos en la columna número 6, amortización. Lo obtenemos diferenciando el importe de cuota, columna número 4, menos los intereses, columna número 5, de la misma fila, no fuera, ¿ya? 354 menos 138, ¿ya? Nos ubicamos en la columna número 7. Saldo final va a ser igual, saldo inicial, columna 3, 10.000, menos amortización, columna 6, 215,98. También de la misma fila. ¿Sí? Todos. Bien, a continuación nos vamos a la siguiente fila. Cuota número 2. Cuota número 2. ¿Sí? Saldo inicial, cuota 2. Ponemos igual. Va a ser igual al saldo final de la cuota anterior. Cuota número 1, columna número 7. 9.784. ¿No? Viene de acá, ¿ya? ¿Sí? Todos. A continuación van a seleccionar las 4 últimas celdas de la cuota 1. Ubiquen el símbolo de arrastre. A ver, 1, 2, 3, 4. Ubiquen el símbolo de arrastre y copien solamente hasta la cuota número 2. Arrastren. Luego van a seleccionar toda la fila, solamente la cuota número 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ubiquen el símbolo de arrastre. Le van a dar el doble clic izquierdo y van a generar los demás importes. ¿Sí? Todos. Y observen al final van a generar su saldo cero. Aquí tienen que haber llegado todos, ¿no? Bien. Ahora, si desean cambiar la expresión de esta última celda, pueden utilizar la función redondear de la siguiente manera. Vamos a ingresar dentro de esta celda, apliquen un F2, lo ingresamos doble clic. Después del signo digital de seleccionen la función redondear, ingresen función al final, van a digitar coma o punto y coma dependiendo de la configuración de la máquina, 0 decimales. Y va a cambiar la expresión de esa última celda, ¿no? Solamente para fines de presentación, nada más. Aquí está la función redondear. Por último, van a seleccionar estas 3 celdas sombreadas, apliquen autosuma al check symbol igual, y tienen sus totales. ¿Sí? Obtienen sus totales. ¿Sí? Aquí están, miren. Tanto de la columna D, la cuota, los intereses y la amortización. Observen ustedes en la columna número 6, que corresponde a la sumatoria de todas las amortizaciones periódicas, van a generar el importe total del préstamo, 10.000 y 10.000. Quedaría cuadrado, ¿no? De esa manera se cancela la deuda, ¿no? ¿Sí? ¿Todos? ¿Preguntas? A ver, traten de enviar este primer cronograma de pagos, ¿sí? Todos. Vamos a descansar los 15 minutos y luego lo reviso, ¿ya?